Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy felices de estar una semana más, una edición más en Contacto Legal, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental y que se lanza, se puede ver a través de las distintas y modernas plataformas del Internet. YouTube principalmente, también en Facebook, en Spotify y Twitch. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, mi querido Julio. Encantado de estar nuevamente contigo aquí el día miércoles para lanzar un nuevo episodio de este nuestro programa Contacto Legal, que está, por supuesto, elaborado. Ok. Cristian. Una transmisión, porque como Oh. ustedes conocen, era día del trabajo, así que lo pertinente también era hacer un break, pero hoy venimos nuevamente con un tema bastante actual, que por cierto, Julio ahora nos va a ayudar a entenderlo. Adelante, Julio, por favor. Así es, nuevamente queríamos anunciar nuestras disculpas porque hay problemas en el sistema. Parece que el Zoom y el en vivo de Facebook Live está fallando y hemos tenido algunos cortes. De hecho, estamos demorados algunos minutos y creo que hace segundos también estaba un poco lento el sistema cuando Cristian tenía el uso de la palabra, pero parece que ya todo está mejor, así que queremos hablarles con toda la confianza del caso y la importancia de todas las semanas. Y como ustedes recordarán, en nuestra primera edición, en nuestro primer segmento, en junio del 2022, en la primera temporada de Contacto Legal, entrevistamos al querido profesor y hoy embajador Carlos Hackanson sobre los alcances de la denominada vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. El vídeo de dicha entrevista lo pueden ustedes encontrar en las redes sociales a las que ya hice alusión. En esa remota noche hubo un acuerdo común entre el profesor, Cristian, yo, y era que el tribunal no se había pronunciado sobre los alcances de esta polémica institución y que incluso había desaprovechado una oportunidad de hacerlo cuando fue objeto de un proceso competencial. Hoy el escenario ha cambiado y queremos examinarlo, porque como ustedes saben, en el mes de abril, hace un mes exactamente, el Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia 96 del 2024, en el que se pronuncia en una demanda de habeas corpus interpuesta por el expresidente y efímero dictador, el señor Pedro Castillo, quien, entre otras cosas, solicita la nulidad de la resolución del Congreso que declaró su vacancia por permanente incapacidad moral. En esta decisión, el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de examinar los alcances de este instituto jurídico, lo que hemos considerado muy pertinente conocer, analizar y, por supuesto, criticar sus alcances. Para eso, no solamente estamos con un amigo, sino con un absoluto especialista, conocedor, destacado profesor, a quien Cristian nos presentará. Efectivamente, hoy nos acompaña quien no es nuevo, además en este espacio, ya lo hemos tenido con nosotros, efectivamente, que es el profesor Luis Roel Alba. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestro en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, ha sido congresista de la República en el periodo 2020-2021, en donde se ha desempeñado como presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y segundo vicepresidente del Congreso de la República. Mi querido Luis, un gusto tenerte con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Julio, por la oportunidad de estar con ustedes. Y efectivamente es un tema bastante interesante lo que han mencionado sobre el tema de la vacancia presidencial, porque incluso, y esto ya lo explicaré en su momento, cuando me tocó ser presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, habían casos que estaban ya presentados, denuncias constitucionales que estaban presentados contra el presidente Martín Vizcarra, y la duda era hasta qué punto la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en una denuncia constitucional, siguiendo el artículo 99, 100 y el 107, podía avanzar en la acusación. Mm. O sea, hasta qué punto Claro. podía llevar la acusación en trámite. Y esto era un tema que nos generaba muchas dudas porque, claro, había denuncias en curso y decíamos, bueno, ¿hasta qué momento se puede llevar a la acusación hasta el pleno? Claro. Claro, de hecho vamos a ir, Exacto. y si me permites, mi querido Lucho, paso a paso, porque esta es una sentencia que bien decía Julio, si bien ha tenido lugar hace aproximadamente un mes,
no ha sido suficientemente, creo yo, todavía analizada en espacios en los que podamos conocer los contornos o alcances de lo que el tribunal en esta ocasión ha precisado en esta figura, pues un poco imprecisa, por no decir bastante, que es la incapacidad moral como causal de vacancia presidencial. Pero quizá para sentar bases iniciales y nuestro público que nos acompaña nos puede entender, puede llamar la atención que estemos hablando de la causal de vacancia presidencial de incapacidad moral en el marco de un proceso constitucional de habeas corpus, cuando se supone que el habeas corpus es un proceso para discutir conductas que violan o amenazan la libertad personal y derechos conexos a ella. Pero en este caso es un habeas corpus en el que además el tribunal sienta algunas consideraciones vinculadas con esta causal sobre la cual vamos a conversar en detalle. Entonces, quizá para empezar, mi querido Lucho, es cómo es que se presenta un habeas corpus en este caso en el que, a propósito de la vacancia presidencial, se discute la privación o la detención de la libertad de parte de Pedro Castillo, un poco para ponernos en panorama. Claro, lo que se presenta en este habeas corpus y también hace mención el Tribunal Constitucional en su parte de fundamentos y la parte resolutiva, es de que se presenta inmediatamente la detención que fue conocido por todo el Perú porque estaba literalmente en vivo cuando se hace la detención antes de llegar a la Embajada de México. Respecto a esa detención en flagrancia, es cuando se presenta el habeas corpus y claro, durante el proceso que iba avanzando, se graba obviamente improcedente el mismo, porque se entendía de que en ese momento ni siquiera había una afectación. Incluso el Tribunal Constitucional de los Fundamentos lo menciona, lo dice de manera expresa y si me Mm. permiten, lo dice en el Fundamento 60, ¿no? Que un proceso constitucional de habeas corpus, como otro proceso de tutela, buscan defender el derecho que está amenazado o que se presenta afectado. Y que obviamente, según el artículo 1, tanto del nuevo Código Procesal Constitucional como el anterior Código Procesal Constitucional, establecía de que eh, si la demanda se presenta después de la afectación del derecho o después del cese de la afectación, ya no corresponde un proceso, sino más bien un proceso constitucional de habeas corpus, sino un proceso ordinario. Y acá Ya lo es que otra menciona el opción. Tribunal Constitucional dice en el Fondo 60, justamente refiriéndose a ese articulado, es de que el legislador no ha contemplado la posibilidad de emitir pronunciamiento de fondo cuando el cese de la agresión se produce antes de la interpretación de la demanda. A diferencia de los supuestos en el que el cese de la agresión se produce más bien después de promover la demanda, ya que mientras en el primer escenario ya no existe la materia en debate, en el segundo, y aunque ya no sea posible reponer el derecho constitucional alguno, cuando menos sí será viable valorar la gravedad de la conducta lesiva. Y justamente el tribunal señala de que en el caso el habeas corpus presentado por Pedro Castillo, no había sobre qué pronunciarse, porque, claro, mientras que en el acto ya había surtido efecto, que era la detención, la demanda se había presentado después de esta y no Claro. cuando ya había resoluciones que ya habían confirmado la misma, la validez de la Resoluciones misma. posteriores. Exacto. Claro. Y ojo, Ahora, algo sí, sí. que mencionó Cristian y que no quería dejar pasar es de que, claro, uno dice cómo el Tribunal Constitucional sobre un tema de derechos fundamentales se pronuncia sobre un tema de la parte orgánica, ¿no? Sobre el tema de figuras como la vacancia. Y acuérdense que en la época de Toledo, cuando el Tribunal Constitucional, justamente en un caso que no tenía nada que ver con la figura de la vacancia, pero sí del juicio político, cuando interpreta el artículo 99 y 100 de la Constitución, el tribunal hace como una especie de disclaimer diciendo, por si acaso, esta es la configuración del antejuicio y juicio político que es la acusación constitucional. Y además dice, voy a también aprovechar esta oportunidad para desarrollar la figura de la vacancia presidencial. Y así se crea, acuérdense ustedes, la exhortación del artículo 89A del reglamento del Congreso, que es justamente el articulado dentro del reglamento del Congreso que regula el procedimiento parlamentario de la vacancia presidencial, que también se toma y se toca en esta decisión, porque señala de que, ojo, el artículo 89A, que regula la vacancia presidencial, es solo en normalidad constitucional. Claro, Y ahí hace sí la vamos a ir, diferencia. vamos por partes. Digamos, permíteme repreguntarte,
lo que decía un poco Cristian, pero de forma, en todo caso, más reducida, porque partimos aquí siempre por el ámbito general, como bien te enunciaba Cristian, y ahora de pronto una pregunta un poco más precisa. El señor Castillo presenta un habeas corpus para que, entre otras cosas, se declare la vacancia, ¿no? Se declare la nulidad, perdón, de la vacancia, ¿sí? Y el tribunal dice que entre el habeas corpus y la vacancia no existe una relación, ¿no? O sea, porque no hay relación entre libertad individual y vacancia presidencial. ¿Podrías explicarnos un poco por qué es eso importante y por qué se declara, porque creo que este es el fundamento por el cual se declara improcedente esa parte? De pronto, eso para que nos quede Claro, claro para todos es nuestros interesante amigos, cómo, amigas. por un lado, el Tribunal Constitucional, en cuanto al análisis, dice que no hay relación, pero igual se pronuncia para Ah, desarrollar la bueno, sí, figura. sí, Es interesante eso, porque voy a repetir, el tribunal, y creo que por lo menos este tribunal, a diferencia de anteriores colegiados, sí tiene o se aprovecha casos para pronunciarse sobre temas que quiere o reformular la jurisprudencia anterior o marcar su propia línea jurisprudencial. Y si bien en este caso dice, por si acaso, en el habeas corpus no vamos a resolver el tema de la vacancia porque la vacancia, en este caso, no es materia de debate. En lo que usted está justamente alegando su afectación es por la detención que se da posteriormente a la vacancia, no la vacancia en sí. Si uno quisiera cuestionar la vacancia, bueno, hay otros procesos que se pueden utilizar, como por ejemplo el proceso competencial, que es cuando hay una distinción o una diferencia entre dos órganos o poderes del Estado sobre la interpretación o aplicación de una función constitucional, el Tribunal Constitucional dirime como árbitro. En este caso es un proceso de tutela de derechos fundamentales, de la libertad individual y derechos conexos, como es el habeas corpus, y lo que dice el tribunal es, acá no se puede ver eso. Pero lo interesante es que, vuelvo a repetir, dice, en el habeas corpus no podemos dar o evaluar el control del acto legislativo de la vacancia, porque claro. acá lo que es más bien lo que estamos advirtiendo es si ha habido o no una afectación al debido proceso, una afectación a cuanto a tus derechos a la libertad individual y conexos en cuanto hubo la detención. Claro, para la defensa de Castillo Digamos, era que para, uno era consecuencia del otro, que la para redondear un vacancia poco, había sido el gatillero para, obviamente, la detención posterior. para redondear un poco lo que dices, entonces, bajo la lógica del habeas corpus, debe quedar claro que se defiende el derecho a la libertad individual. Y en este caso el tribunal dice, pero tu derecho a la libertad individual no tiene nada que ver con la vacancia, porque la vacancia no te quita libertad individual, digamos, esa es un poco la idea. Eh, y por eso evita pronunciarse sobre el fondo, aun cuando hace consideraciones con relación a esto. Solo para pasar ya de este tema y darle la palabra también a No, y eso Cristian, es, que es seguramente importante lo que tú dices, tiene Julio, muchas... porque Sí, justamente haber señalado de que, por si acaso, los temas orgánicos que puedan ser sobre interpretaciones de la parte orgánica de la Constitución, que se revisen a través de los procesos orgánicos, que son la acción de nacionalidad y el proceso competencial, conforme también lo manda el artículo 7 del nuevo Código Procesal Constitucional, que dice, cuando haya un conflicto entre órganos y poderes del Estado, los únicos procesos posibles, competencial e inconstitucionalidad. Nada más. El resto, solo para ver temas relacionados con tutela de derechos fundamentales. El habeas corpus, el amparo, el habeas data y cumplimiento, solo exclusivamente para ver temas relacionados con afectación de tutela de derechos fundamentales. correcto. Ahora, Interpretaciones o para cerrar control esta sobre parte, actos orgánicas por otros procesos. sí, para cerrar esta parte, como te decía, ¿estás tú de acuerdo con la posición del tribunal en que la vacancia ciertamente no tenía nada que ver con la detención posterior o era, de todas maneras, estaba vinculado? No sé si por ahí No, el yo creo tribunal... que hace bien el tribunal en sí explicar primero lo que ellos entienden como una flagrancia al orden y una afectación al orden constitucional, que justamente lo relaciona con la vacancia. Pero lo que sí me parece importante y resaltar es de que el Tribunal Constitucional reafirma lo que el legislador estableció en el artículo 7 del nuevo Código Procesal Constitucional sobre la causal improcedencia, que todo lo relacionado a lo que es el control de actos interpoderes del Estado tiene que ser llevado a través de las vías procesales. ¿Por qué? Porque se acordarán que antes de lo que establecía de manera expresa el artículo 7 del nuevo Código Procesal Constitucional sobre el supuesto de improcedencia,
relacionado a los actos y conflictos entre poderes, habían procuradores que ponían demandas de amparo y habeas corpus inclusive entre poderes del Estado, como si, por ejemplo, una entidad pública tuviera libertad individual o conexos. No, y han habido de esos, ¿no? De acuerdo. Ahora, quizá yendo un poco ya más al tema de fondo, una vez dejando en claro que el ámbito del habeas corpus no suele ser, digamos, o no debería ser necesariamente el espacio para discutir este tipo de materias, pero no deja de ser, como decías tú, el primer caso en el que de pronto en un proceso de tutela de derechos fundamentales se entran a ingresar a efectuar algunas precisiones vinculadas con la parte orgánica de la Constitución. Pero ahora, yendo al tema del fondo de la sentencia, hay una parte que llama poderosamente la atención cuando el tribunal hace esta disquisición de que en estricto no es una vacancia en rigor, sino que como era este intento de golpe de Estado de Castillo, estamos hablando más bien de una expresión de una insurgencia y ahí un poco la cosa queda un poco dudosa de, bueno, ¿es vacancia? ¿Es insurgencia? ¿Cuál es la diferencia en cualquier caso de ambas instituciones y cuál es tu posición sobre este extremo de la sentencia del tribunal? Yo creo que el Tribunal Constitucional, Cristian, lo que hace es, por primera vez, y es verdad, si uno ve la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, establecer de que hay una regla general, que es la vacancia regulada, como mencionada por el artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, que es el procedimiento parlamentario que tiene sus etapas, que tiene inclusive la audiencia, que tiene el presidente o su defensa técnica para hacerlo frente al Pleno del Congreso y la votación posterior, inclusive que tiene que pasar por una moción aprobada previamente y luego esta moción recién iniciar el procedimiento como tal, pero también dice, bueno, hay una vacancia excepcional. Claro, no lo dice con esos términos, ¿no? Sino dice, hay una vacancia cuando hay un orden constitucional y hay una vacancia excepcional que se utiliza o se puede utilizar cuando hay un quebrantamiento del orden constitucional. Y esa es, voy a repetir, es la primera vez que el Tribunal Constitucional hace una diferenciación entre un tipo de vacancia regulada, preestablecida y que tiene que ser un debido procedimiento parlamentario y otra Pero no que lo es hace una tan vacancia claro, ¿eh? excepcional que por el contexto que se dio en su momento y por que el mismo presidente de la República hizo el quebrantamiento del orden constitucional, permite una vacancia que no está regulada, sino que va directamente después de la moción, al voto. Claro, pero digamos, no sé qué te parece a ti específicamente esta disquisición que hace de insurgencia y lo hace a partir de las instituciones. Entonces, eso es algo que a mí la verdad que no me queda tan claro y de pronto el abordaje podría ser distinto. No sé si tú tienes otra interpretación o compartes con la que hace el Tribunal Constitucional que hay una insurgencia de las instituciones. A mí no me Sí, yo termina de creo en cuadrar, la este verdad. caso, Julio, que el Tribunal Constitucional, si bien coincido en cuanto al fondo de lo que él quiso hacer, lo que sí me hubiera gustado tal vez es establecer, como hizo en su momento, como comento, en años bastante anteriores, cuando exhortó al Congreso a establecer el artículo justamente 89A del Reglamento del Congreso que regula la actual vacancia presidencial. Es decir, muy bien, cuando hayan estas situaciones, eh, créate unas reglas especiales para que por lo menos el presidente, que es el más alto funcionario de la República, sepa a qué reglas se tiene que acoger cuando quiera tener estas intentonas ¿cómo se llama? De quebrantamiento del Estado Constitucional de Derecho o del orden constitucional. Porque lo que me parece es interesante, repito, y relevante, es que el tribunal ya estableció que hay dos tipos de vacancia. Una general, regulada ya por el reglamento del Congreso, y una excepcional. Pero inclusive, voy a repetir, lo excepcional debe estar regulado. Porque, por ejemplo, nuestro estado de excepción, que se divide en un estado de emergencia y un estado de sitio, por lo menos, si bien no está regulado, una ley de desarrollo constitucional, en la propia Constitución sí lo está. Dice cuáles son los límites, cuáles son el contenido que puede tener los decretos supremos, sobre qué materias, los límites temporales, límites de los derechos, etcétera. Con lo que dice el Tribunal Constitucional, deja bastante amplio la interpretación de lo que
claro, a una ¿Qué causística significa? única que fue Castillo, pero voy a repetir, hubiera sido bueno la exhortación al final de que regúlese dentro del reglamento del Congreso. Bueno, y, Es una situación excepcional en donde, obviamente, por la excepcionalidad, por la situación especial, se tenga que pasar a una vacancia distinta al procedimiento que obviamente demora más días. y en el caso, solo para que quede claro para nuestra audiencia, en el caso de Castillo, entonces se utilizó la forma excepcional y no se respetaron las reglas. ¿Algo dice el tribunal explícitamente sobre el respeto de las reglas? No, lo que hace el Tribunal Constitucional y hace una especie de ponderación. Dice, muy bien, como ha habido un quebrantamiento del orden constitucional, ha habido, en sus palabras, ¿no? Una ejecución de un golpe de Estado, pero que no se logra concretar, justamente aparece lo que se comentaba, un deber de insurgencia contra, obviamente, el gobierno de Castillo, que ya había establecido con su declaración a la nación sus intenciones del golpe de Estado. Entonces, frente a esa situación, hay un deber de defender el orden constitucional e inclusive menciona la democracia. Esos valores constitucionales se ponderan en relación a lo que luego correspondería haber seguido un procedimiento preestablecido con el artículo 89. Incluso lo menciona en su sentencia. El artículo 89, en un orden constitucional regular, normal, se tiene que aplicar y no hay vuelta que darle, porque no hacerlo sería afectar el debido proceso parlamentario. Pero en un hecho como el que sucedió, en donde había ya una flagrancia en cuanto al quebrantamiento del orden constitucional, al quebrantamiento de la democracia y el Estado de Derecho, se puede aplicar y se aplica esta vacancia que no puede, podemos denominarla, si bien no lo dice el Tribunal Constitucional, excepcional, en donde no se sigue por el artículo 89A del reglamento del Congreso, ni tampoco por el artículo 89 que regula el juicio ante juicio político, sino que sigue reglas especiales, que fueron las que se aplicaron en el caso Castillo. De acuerdo. Ahora, yendo concretamente a esta causal de vacancia, de la incapacidad moral permanente que a tanto ruido ha hecho en todos los gobiernos entrado a este siglo, la verdad, porque ninguno se ha librado de tener una moción de vacancia por incapacidad moral permanente. Y uno tenía o albergaba la esperanza de que de pronto ahora tuviéramos algunos contornos mínimos que permitieran de pronto en el futuro ponderar, valorar de forma quizá un poco más razonable cuando una conducta del presidente de la República incursione en esta causal para que no sea esa espada de Damocles que tiene sobre su cabeza un gobernante, ¿no? Porque la verdad es que hoy por hoy vemos cómo el Ejecutivo suele estar casi a merced del Congreso porque existe este temor de que por X motivo, y lo digo X motivo porque finalmente parece que es el todo o la nada la incapacidad moral permanente, entonces un presidente anda en puntillas de no pisar huevos al Congreso de la República para que luego no le presente una moción de vacancia. Entonces, esta sentencia, porque no es la primera, constituía quizá una nueva oportunidad para precisar algunos contornos, estándares mínimos que nos permitan valorar, evaluar cuándo una conducta encaja en esta causal de incapacidad moral permanente, pero el Tribunal Constitucional, si algo dice, es que es un concepto jurídico indeterminado. Y eso no sé cómo lo ves tú, ¿estás de acuerdo que es un concepto jurídico indeterminado? Y si es un concepto jurídico indeterminado, ¿es todavía hoy por hoy el todo o la nada o hay algunos alcances, contornos que quizás nos puedas aportar para que nuestro público entienda a partir de esta sentencia y algo se ha aterrizado en torno a este concepto de incapacidad moral permanente? Sí, justamente en un estudio que yo hice sobre justamente previamente el caso Castillo, de las últimas vacancias que se habían promovido y habían logrado su objetivo. Por ejemplo, en el caso de la vacancia incapacidad moral permanente, que fue de Fujimori, que fue la primera, que es cuando renuncia por fax y que no fue ni por fax, no fue en esa época, los primeros correos electrónicos que habían y que se malinterpretó que era por fax, ¿no? Y entonces llega, se le comunica al presidente del Congreso, mira, hay una renuncia, claro, se le imprime, empieza que es por fax, y
le dicen, bueno, ¿qué hacemos? No, renuncia. No, el Congreso dice, no, rechaza la vacancia por renuncia y elige ir por la vacancia por incapacidad moral. Y los argumentos que sostuvieron durante todo el debate, quienes promovieron la vacancia por incapacidad moral, entre ellos Henry Pease y Jorge del Castillo, sustentan que ha sido la continua mentira, la continua expresiones y actos que al cuanto al más alto funcionario había hecho engañar, había mentido a la ciudadanía y al Congreso. Conclusión, se le vacó por mentiroso, no por corrupto, no por esto, sino por mentiroso, por haber mentido. Cuando vamos al caso de Pedro Pablo Kuczynski, que en un primer momento no procede su primera vacancia y la segunda renuncia porque estaba promoviéndose, en ambos casos, ¿el sustento cuál era? Mintió a la comisión del caso Odebrecht. Fue la mentira. Si vamos al caso de Martín Vizcarra, en las dos mociones fue también por el caso de haber mentido a la ciudadanía. Entonces, si vamos sumando, las vacancias que se han estado promoviendo, salvo la de Castillo, que Castillo ya fue, sabemos que por el golpe de Estado, la gran mayoría ha sido por un concepto de, bueno, el máximo representante de la nación engaña a la ciudadanía, engaña al Congreso y por lo tanto se genera esta situación. Y el engaño es un término subjetivo. Mm. Si uno empieza a armar, si quiere llamarse esa manera de práctica parlamentaria o la tradición parlamentaria en base a los últimos casos, es la mentira y el engaño, sabemos que es un concepto bastante amplio. ¿Y cuál es el gran problema? Cuando si analizas los casos, mientras unos casos han sido por hechos ocurridos en el ejercicio de su mandato. En otros casos, la promoción de la moción de vacancia han sido por hechos distintos a su mandato presidencial. En pocas palabras, por ejemplo, si Julio, ¿no? No es que haya hecho bullying, pero asumo que Julio era un alumno destacado, ¿no? Súper buena gente, pero pongamos que Julio haya hecho bullying, ¿no? Y ahora que está todo grabado, le graban 20 años más adelante y le dicen, mira, este es como hacer nuestro presidente, mira, era un mal tipo cuando estaba en el colegio. Y eso lo descarta como presidente. Ni siquiera tenemos un concepto de temporalidad en la incapacidad moral. Te pueden buscar cosas hasta, como señala un poco irónico y en burla, pero claro, desde el colegio te pueden estar sacando cosas, más aún porque todo se queda grabado en los celulares, todo se queda grabado en las computadoras, ahora en los videos, en todo. Y claro, eso luego te puede generar, mira, esta persona bajo un estándar tan amplio y tan subjetivo que Eh, cualquier cosa puede entrar. Y en el precisa- caso, y Precisamente esto por es un tema eso, importante que se debatió en el Congreso complementario porque se quiso regular, se quiso establecer límites. Por ejemplo, se dijo que la incapacidad moral permanente tenía que ser por actos durante los actos presidenciales, durante el periodo presidencial. ¿Por qué? Para evitar de que si tenías otras causas, no fueran causas que ajenas a tu ejercicio presidencial, sino sí, de aspiración. precisamente por eso, Lucho querido, ¿no te parece que era más razonable que el tribunal fije ciertas pautas? O sea, por ejemplo, ¿no? Que la conducta sea grave, que la conducta no constituya un delito, porque ahí iría acusación constitucional, tendría su vía propia. Que la conducta sea personal, que no sea política, porque en todo caso tendría que responsabilizarse a uno de los ministros, ¿no? Entonces, que sea personal, que puede constituir un delito, pero un delito no en el ejercicio de la función, que como bien dices tú, podría ser en el ejercicio o dentro del mandato, no en el ejercicio, perdón, dentro del mandato, no antes, porque una persona, no sé, pues de niño empujó, niño negligente jugando empujó al amigo, el amigo cayó y se murió. Entonces, eso no podría revivir, o sea, esa negligencia, ese error cuando era una persona prácticamente distinta, porque era un niño y uno cambia muchísimo. Ese tipo de pautas, ¿no crees que el Tribunal Constitucional desaprovechó la oportunidad y dijo que Sí, era y coincido contigo, cualquier Julio. Es lo cosa? que O sea, justamente mencionaba a al mí me parece inicio. que va No, mal. yo creo que en verdad el tribunal, si bien la decisión fue relevante,
en cuanto a establecer ese distingo entre un tipo de procedimiento de vacancia y otro, ahí era la oportunidad, como en su momento, voy a repetir, cuando exigió, exhortó al Congreso la regulación del artículo 89A, donde estableció pautas para el debido procedimiento parlamentario, donde estableció el quórum de 87 votos, porque antes no existía el quórum de 87 votos. Recién el tribunal, cuando exhorta a la creación del artículo 89A, establece inclusive el quórum que se necesita para la vacancia. Acá también debe haber hecho lo mismo. Debió haber aprovechado de establecer muy bien cuáles los mínimos que se necesitaban para una vacancia como concepto de incapacidad moral, como también los mínimos para esta vacancia excepcional. ¿Por qué? Porque si tú no le estableces esos mínimos al Congreso de la República, como lo hizo en su momento el Tribunal Constitucional, el Congreso no lo va a hacer. O sea, así, seamos sinceros. Y este Congreso menos. Este Congreso creo que lo tienes que hacer un poquito, ¿no? Decirle, a ver, hazme un 89B. El 89B, la vacancia excepcional, se va a Bueno, regular de la A, B, C, D. Y el concepto de vacancia debe interpretarse tanto para el general como excepcional de esta manera. así es. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, en la historia, salvo el tema Castillo, de las vacancias por incapacidad moral que se han aplicado y que se han promovido, la gran mayoría es un término subjetivo de lo que ellos consideran lo que es mentira o engañar al país o al mismo Congreso. Y esto va a depender, vuelvo a repetir, de 87 o más congresistas que tal vez les toque un mal día, y ese mal día el presidente y el país pagan los platos rotos. Por supuesto. Otro, Ahora, otro de los temas, por ejemplo, que sí. quisiera- Ah, sí, perdón, sigue, permítame, sigue. Brito, quería Sí, un por segundito favor. insistir un poquito en el tema este de lo que incluso estás conversando de regular o no la vacancia presidencial excepcional, especial, como se le quiera llamar. Porque, a ver, hay algo que me hace un poco a mí de ruido de la sentencia y no sé cuál sería tu opinión, mi querido Lucho. El tribunal reconoce que en el procedimiento de vacancia al que fue sometido Pedro Castillo, no se siguieron ciertas consideraciones que debieron seguirse en estricto si era una vacancia. Correcto, estamos en esa misma página hasta aquí. Sí. Pero el tribunal saca de la chistera el argumento de, bueno, pero no se siguieron esos requisitos, esos procedimientos, esas consideraciones, porque acá estamos ante una vacancia presidencial diferente, excepcional, especial, extraordinaria, como la quieras llamar. Y sobre la base de ese argumento, digamos, en términos coloquiales, le chotea la demanda a Pedro Castillo. Entonces, mi pregunta en concreto es, ¿te parece razonable, válido, justificable que el tribunal termine pasando por agua tibia el no haber observado el debido procedimiento preestablecido para la vacancia presidencial bajo la figura que termina inventando en esta sentencia de la vacancia presidencial extraordinaria, excepcional o especial? Porque si tú te pones en los zapatos de un justiciable que presenta un proceso y tengo el derecho al procedimiento preestablecido por la norma, esto genera incertidumbre también. No sé si tú lo ves igual, porque al final el tribunal me puede sacar una institución o figura en el caso que me está resolviendo y sobre esa institución o figura de la cual yo desconocía, al final me termina declarando mi demanda improcedente, infundada. Entonces, al final es como que tú inicias el proceso y estás al albur a ver si el tribunal no se saca de la chistera alguna figura o institución para justificar el chotear mi proceso. ¿Cómo lo ves tú? A ver, sí, justamente ahí va también un tema relacionado con la argumentación del Tribunal Constitucional, porque si bien uno, claro, cualquier ciudadano de a pie, si uno recibe la sentencia, creo que también tendría el mismo de, oye, pero como que acá le falta algo, ¿no? Como que acá hay un vacío. Inclusive el mismo justiciable lo revisa, Castillo haber leído, de dicho, oye, acá no se han pronunciado sobre algo. Yo creo que, y creo que coincidirán, de que el tribunal creo que por ahí, si va a utilizar los argumentos de que hay unos bienes constitucionales que yo quiero ponderar, que son la democracia, el orden constitucional, como bienes constitucionales, y tengo que poner y ponderar respecto del procedimiento preestablecido que tú mencionas, que es el principio de legalidad, ¿no? El debido proceso de la persona, haber hecho por lo menos la ponderación, ¿no? El tema de, bueno, vamos a hacer el análisis. Creo que ahí el tribunal, en cuanto a la argumentación, si bien deja esas ideas y deja esos fundamentos
en esa vía débiles, le ¿no? faltó cerrar. En el sentido Sí, de que, bueno, pongámonos a ver, si vamos a ponderar, ponderemos. ¿Cuánto peso le doy al orden constitucional? ¿Cuánto le doy a la democracia? ¿Y cuánto le doy al principio de legalidad? ¿Cuánto le doy al debido proceso? Y de esa manera, claro, fundamentas y fortaleces más la argumentación del Tribunal Constitucional y también, repito, pudiste haber llenado ese vacío de que, a ver, ¿qué cosa podemos entender como el debido proceso dentro, por ejemplo, de una vacancia excepcional? Voy a repetir, los límites, las etapas, cómo se inicia, con cuántos votos terminas, etcétera, ¿no? Creo que ahí efectivamente coincido con ustedes de que ha habido dos falencias, hasta tres, ¿no? De lo que estamos conversando en cuanto a la decisión. El tema argumentativo de ponderar mejor, inclusive haber puesto un subcapítulo en la ponderación de esos bienes constitucionales versus los otros del demandante. Luego, el haber regulado, ¿no? Haber regulado lo relacionado a lo que es la vacancia excepcional. Y por último, definir en cuándo podemos estar frente a un supuesto válido constitucionalmente de la vacancia presidencial, tanto para el procedimiento general como para el procedimiento especial que ha mencionado. yo tenía una lectura que muchas veces lo he compartido en aulas, pero que ahora que tú eres un especialista de una talla importante, enorme, te consulto a ver qué era, yo creo que posible que el tribunal lo recoja, porque aparte tiene alguna ruta con una sentencia que también dictó el tribunal. Yo entendía, a ver a Cristian también qué le parece, que la vacancia presidencial está dirigida para el presidente constitucional de la República, ¿no? Y acuérdense que el tribunal, en un caso antiguo, cuando retiró la firma de Fujimori, que era dictador en aquel momento, dijo que el que tenía que firmar la constitución era el presidente constitucional de la República, y Fujimori no lo era, por lo tanto su firma no significa nada. Bien, aquí el proceso de vacancia no se hace sobre un presidente constitucional de la República, se hace sobre un dictador. Y por tanto, la declaratoria de vacancia era absolutamente una mera declaración para efectos policiales, jurídicos, pero no era una vacancia presidencial de un presidente constitucional propiamente dicho. Por lo tanto, las reglas que están en el reglamento, que son dirigidas para el presidente constitucional de la República, no aplican, pues. Creo que era una salida mucho Claro, inclusive más eso lo que interesante. tú mencionas podría ser parte de los argumentos para sostener esa vacancia excepcional, ¿no? O esa vacancia especial, ¿no? Como decir, Una bueno, en vacancia los casos declarativa. en donde obviamente no hay no, un presidente, porque el presidente él mismo ha dejado el cargo por sus acciones, ¿no? Un intento de golpe de Estado y demás, se le puede aplicar ese procedimiento especial porque obviamente no hay, ya no se puede dar una vacancia presidencial porque ya por sus propios actos dejó ese presidente. Inclusive ese argumento que tú mencionas podría ahondar más a separar dos tipos de vacancia y fundamentar el procedimiento en uno y el procedimiento en el otro. Como dices, el otro puede ser solo una formalidad. Es decir, oye, ¿sabe se declara formalmente para que consten actas y constitucionalmente de que ya no estamos frente con un presidente porque el presidente por sus propios actos ya dejó de serlo. Bueno, sin duda la vacancia ha quedado todavía no tan cerrada como hubiésemos querido y como el tribunal tuvo la oportunidad de hacerlo. Y Así tampoco el que Congreso, porque el Congreso con esta reforma del sí, Senado y del Cámara de Diputados pudo haberlo hecho. es cierto, es cierto. Así que creo que este debate continuará y te comprometemos desde ya a una nueva edición de Contacto Legal que esperamos sea meramente teórico y no tener que pasar nuevamente por este tipo de sufrimientos a nivel fáctico, pero te convocaremos por esta vez. Tenemos que concluir, nos quedaríamos sin duda hablando toda la noche de los derredores y derroteros de la vacancia por incapacidad moral, pero lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias. Gracias a Saben ti, ustedes que podemos... Julio, y a Cristian, y a tu programa Contacto Legal y a todos los que nos están viendo. Gracias. Gracias y buenas noches. Cristian, Y no, antes nada, de nada, que... nos quedamos con ganas de seguir preguntando y conversando algunos temas. Sí me genera mucha preocupación que yo creo, por lo menos en mi humilde opinión, que quien tendría que sentar esos contornos mínimos tendría que hacerlo el tribunal, porque
créanme que el primer interesado de que el concepto de incapacidad moral siga siendo el todo o la nada es el propio Congreso. Entonces, si esperamos que el Congreso sea el que se autolimite y decida establecer esos contornos mínimos, por lo menos creo que eso no va a pasar. Así que sería bueno que el Y tribunal, por pensando lo en el menos, 26, ¿qué candidato presidencial va a postular por serio ejemplo, ¿no? y Entonces no es tiene una las espada de credenciales? Damocles permanente hoy por hoy en cualquier presidente que pretenda asumir esa responsabilidad. Pero bueno, veremos si más adelante podemos tener luz en esta situación todavía bastante oscura de la incapacidad moral. Muchas gracias, mi querido Lucho, ha sido muy gentil, gracias Gracias. por tu tiempo, gracias, Julito. Doctoras y Sí, doctores, aquí llegamos hacia el final. Les mando un abrazo muy fuerte. Querido Julio, por favor, algunas palabras finales que estaba viendo que no, querías sí, comunicar. no, quería decirle a Lucho que ahora sí se despida en toda la amplitud de nuestro querido público. No, muchas gracias, Julio, nuevamente a ti. Un gran abrazo, igual que a Cristian, por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, por compartir un espacio entretenido, justamente del debate constitucional, y además a toda su audiencia por estarnos escuchando y viendo. Gracias a todos, buenas noches y que pasen el fin de semana un feliz Día de la Madre con sus madres. Nos Muy vemos. bien, Ah, muchas gracias, Lucho. gracias. Cuídate, Igualmente, gracias. saludos. Chao, Muchas doctoras y gracias. doctores. Nos Saludos vemos, a todos. cuídense. Chao, chao.